Y bueno, aquí estamos para revisar o repasar dos cosas que me han parecido muy interesantes, que espero, por supuesto, que a ustedes también les parezca bastante interesante y que bueno, no me voy a enredar con muchísimas más cosas. Lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video. Vamos a descubrir algo de nuestro amigo Javier Tebas y vamos a también a escuchar un discurso que pocas veces se ve en ESPN, pero que cuando alguien hace algo bien o relativamente bien, también hay que reconocérselo. Así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a revisar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy y que realmente me han parecido muy interesantes. Lo que les estaba comentando, vamos a ver en un momento a Javier Tebas que ha comentado unas cosas bastante tal vez fuera de lugar como es de costumbre. Javier Tebas que seguramente está considerado por muchos de los seres humanos, no solamente de los madridistas, de los seres humanos, como uno de los tipos menos inteligentes que habitan este planeta Tierra y eso que hay muchísimos, sobre todo para este lado del mundo, del sur de América, donde bueno, se ve mucha gente imbécil todos los días y gente que realmente está en un ranking en la sociedad bastante elevado. Lo que les estaba comentando, vamos a pasarnos a la pantalla, escuchemos a Javier Tebas y cerramos con lo de ESPN. Esto es lo que ha comentado Javier sobre el presidente del Real Madrid en líneas generales. Yo creo que a nivel de club están como la mayoría de los clubes, con el contacto estamos para la competición, para el día a día, para que la organización siga funcionando de los partidos, como así se está viendo. Y lo que pasa es que a nivel presidente, pues no, desde hace 2 años y medio no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. O sea, no. Hombre, es difícil mantener contacto cuando estás todo el día directa o indirectamente, porque como todos sabemos utiliza artes indirectas, pues criticando, tergiversando cosas, entonces pues y luego organizando competiciones con la Superliga, con la cual estamos muy en contra, ¿no? Por lo tanto. Pero bueno, como club y entidades seguimos trabajando, ¿no? En que la liga siga adelante, que es lo que importa, ¿no? Lo demás, pues bueno, son el salseo a veces del fútbol, ¿no? Pero no, nada más. Pues como hace Bueno, tres muy años. llamativo lo que comenta Javier Tebas porque realmente es muy interesante comentar que, por ejemplo, Javier Tebas dice que no mantiene contacto con Florentino desde hace aproximadamente 2 años y medio, que obviamente como institución sigue tratando de mantener ese contacto, esa comunicación que le permita tal vez tener el mejor feeling posible para que el trabajo del fútbol español salga de lo mejor posible, aunque es cierto que le está saliendo como un culo, disculpen la expresión, pero es que es verdad. Y llama mucho la atención ese tipo de cosas porque dice que está tergiversando. Tergiversando es algo que evidentemente no, algo que no gusta a Javier Tebas es la directiva del Real Madrid, es algo que le molesta muchísimo, que lo ha dicho en reiteradas oportunidades, porque es un equipo que no se baja los pantalones y no sé a qué se refiere, porque por ejemplo, cuando le facilitó la información de CVC al Barça y cuando se la negó al Real Madrid, que se lo comunicó casi que a última hora, en qué momento el Real Madrid tergiversó esa información, Javier Tebas. Además, es interesante también ver cómo Javier Tebas en muchas oportunidades se le escuchaba hablando de fair play financiero, de que aquello, de que lo otro, y justo después de que se pasara por alto el tema este de la repalanca y que no explicaran absolutamente nada y de tener una reunión con Joan Laporte en su casa, es llamativo que este hombre haya dejado de hablar del fair play financiero, pero bueno, como les digo, el negocio es el negocio y sabemos todos que a Javier Tebas, por mucho que se le acuse de madridista y de ese tipo de cosas, no le conviene que al Barça económicamente le vaya mal porque eso significa que deportivamente le va a ir mucho peor y es algo muy similar a lo que está pasando con el tema de Enríquez Negreira. A muchas personas no le conviene que el Barça tenga descensos, tenga problemas económicos, lo dejen fuera de la Champions, porque es un negocio muy grande que hay ahí y cada quien defiende sus intereses y yo particularmente lo entiendo perfectamente. Ahora sí, después de escuchar al sinvergüenza de Tebas, vamos a pasarnos otra vez a la pantalla y en este caso vamos a escuchar lo que les decía relacionado con Laporta, el fichaje de Deco y viene de ESPN. Lo he traído porque realmente este tipo de cosas no se ven todos los días en un canal como ESPN. Es bastante llamativo ver este tipo de cosas.
Y bueno, cracks, ya lo tenemos aquí. El hombre que está justo al lado de la señora, él se llama Barack Feber. Creo que todos ustedes lo conocen de sobra. O alguna vez lo habrán escuchado, lo habremos traído a este canal. Y realmente me parece muy llamativo algo. Y es que, bueno, no suelo coincidir con este tipo. De hecho, me cae muy, muy mal. Me cae, creo que es un hombre bastante pesado. Pero suele ir muy de frente con lo que piensa. Y eso siempre hay que ponerlo en valor, pese a que a veces suele rozar el irrespeto. Muchas veces le he criticado en mis canales por eso, por criticar de manera exagerada tal vez al Real Madrid. Y en ese caso es lo que quiero que escuchemos porque es llamativo lo que comenta sobre el Barça, Deco y Joan Laporta. Yo opino, honestamente, Caro, Rafa, Fer, que si Deco está ahí es porque responde al perfil de decirle sí a Laporta lo que haga falta. Y es lo que quiere Laporta, ¿no? Para ese puesto. Entonces no creo que pese mucho, honestamente. Necesitas a alguien en el cargo, sobre todo para que sea paraguas de Laporta cuando las cosas salgan mal. Eso es importante porque recordarán que muchas veces, muchas informaciones se han estado colando por ahí que la salida de Padre Mani obedece a que realmente había un problema tal vez de ego ahí, de que cada quien quería hacer sus cosas a su manera y bueno, Joan Laporta al parecer no gustó, Padre Mani se cansó y pues básicamente Deco viene a eso, Deco viene a ser el perrito guardián de Laporta y seguramente alguien en quien cargar las responsabilidades en un futuro cuando empiecen a llegar las consecuencias que seguramente van a llegar. Pero el Barcelona está cayendo, no cayendo, porque ya cayó hace mucho en eso, pero está ahondando en un presidencialismo que no debería llevarlo a buena puerta, tomando en cuenta que Laporta ha demostrado una y otra vez en cada declaración que de fútbol tiene muy poca idea, hasta de conocimientos básicos o de mera lógica, ¿no? Que común, ni siquiera que está al alcance de eruditos. Deco sabe más de fútbol que Laporta, no tengo la menor duda, aún compartiendo todas las dudas que tiene Fer sobre Deco. Te podemos hablar de Deco como futbolista y contarte cosas maravillosas sin que haya podido ser un futbolista determinante durante muchos años. Sí que fue un gran jugador y podemos analizar al Deco jugador. Al Deco representante, pues es más complicado analizarlo, pero podemos, ¿no?, basarnos como Fer lo hizo en los jugadores a los que representó y cómo les fue, y es complicado. El Deco directivo, bueno, igual y sale un genio. No vamos a tacharlo, ¿verdad? Antes de darle la oportunidad y de conocer realmente cuál es su capacidad para ejercer un rol que, eso sí sabemos, no se ganó. No se ganó más que, aparte de la intuición que yo tengo, de que es el perfil que quiere Laporta, ¿no? Eso también es muy importante, chicos, porque es algo que también venimos comentando nosotros y muchas personas. No es algo que Deco se haya ganado. También tenemos claro, dice el presidencialismo en el que está cayendo el Barcelona. Creo que lleva mucho tiempo en eso y mucha gente habla del presidente, de los huevos del presidente, de no sé qué, de que lo otro, pero realmente Laporta está en ese punto porque es tan, su discurso es tan convincente para una clase de público que realmente está como escaso de conocimiento o no sé si es las ganas de querer ver bien al equipo que los tienen así absolutamente cegados, que cualquier cosa que diga Laporta realmente lo van a pasar como una excelencia y es algo que yo particularmente fuera del Barça estaría sumamente preocupado. Este tema de Joan Laporta y de cómo hace las cosas de una manera súper extraña, siempre es algo polémico. No pasa una semana en la que el Barcelona no esté metido en una polémica y seguramente su presidente Joan Laporta también. Eso es muy, muy interesante y ojo porque Deco, además de ser amigo de Laporta, está el tema este del fichaje de Rafinha, está el Vini Zahavi que el tema de Lewandowski, un montón de cosas que Laporta tiene por ahí bajo la alfombra que en algún punto tendrán que salir. Un tipo que le deba el puesto, obviamente Deco tiene que estar muy agradecido con Laporta por haberlo puesto en esa posición sin tener ninguna experiencia, y a partir de ahí no me imagino en ningún momento que Laporta esté incómodo ante una opinión distinta de Deco. Laporta le va a preguntar la hora y Deco le va a decir la que tú quieras, Joan. Bueno, como les decía, un discurso bastante interesante y realmente pensándolo bien, viene de ESPN, que no suele ser común, pero repito, este hombre suele criticar mucho más al Real Madrid que al Palancas, pero también es cierto que cuando le da al Palancas le da como es y lo normal es que
vaya cargado de razones. Fíjense que en esta manera o en este video o en este pedacito que él interviene no ataca de manera brusca a absolutamente nadie, sencillamente se limita a decir lo que él piensa y por cierto, muy bien pensado porque las cosas están tal cual como él las describe. Me parece un discurso absolutamente brillante. El Fútbol Club Barcelona está expuesto a un tipo que lleva como bandera el populismo, el aplauso fácil. Por eso cada vez que va a haber un clásico, alguna cosa sale Laporta diciendo algo del Real Madrid. Por eso lo de la otra vez, lo del tipo este de la monarquía, que no recuerdo el nombre. El militar este con el que vinculaban al Real Madrid se descubrió que tenía más vínculos con el Barça que con ningún otro club. Por eso también Laporta maneja el club a su antojo porque le han dejado en ese punto en el que, bueno, dirán realmente que Joan haga lo que quiera, que él sabe lo que hace. De hecho, te pones a buscar Laporta en Twitter así y te van a aparecer un montón de cosas que vas a quedar absolutamente desquiciado. Y teniendo en cuenta cómo se está manejando esto, realmente hay que esperar, solamente hay que darle tiempo al tiempo, como lo hemos dicho otras veces, a ver cuándo empieza a destaparse esta olla llamada Joan Laporta, segunda etapa en el Barcelona. Voy a despedirme en este momento, espero que hayan disfrutado el video, que por supuesto me lo hagan saber en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chau chau.